Págame ahora mismo los $2000 de mis vacaciones, sin tardarte ni un segundo, dijo mi cuñada con toda la calma del mundo. Yo respondí simplemente, lo siento, no puedo. Mi suegra lo oyó desde la sala y me gritó, o pagas ahora mismo o te sales de esta familia. Aquella misma noche decidí irme. A la mañana siguiente ya tenía 60 llamadas perdidas de ellos en el celular y no contesté ninguna. Mientras ellos se desesperaban, la historia se subía a un canal de YouTube donde el narrador, antes de comenzar, pedía a los espectadores que escribieran en los comentarios desde qué ciudad veían el video y que no olvidaran darle like y suscribirse para que el canal creciera y pudiera seguir contando historias aún más interesantes. Pero todo había empezado mucho antes de ese momento. Sabrina Andrade acababa de terminar su oración del mediodía. El aire en su habitación se sentía fresco gracias al aire acondicionado, en contraste con el calor abrasador de Ciudad de México allá afuera. Doblando con cuidado su prenda de rezo, la dejó sobre la alfombra. Desde la sala llegaban carcajadas estridentes mezcladas con el televisor a todo volumen. Eran, sin duda, la voz chillona de doña Marta, su suegra, y las risas de Paula, su cuñada. Desde que Renzo, su marido, había aceptado irse a trabajar fuera de la ciudad un año atrás, su madre y su hermana se habían instalado en aquella casa. Una casa grande, luminosa y elegante, comprada tiempo atrás por la propia Sabrina con el fruto de su trabajo, aunque frente a la familia de él siempre se dijera que el dueño y proveedor principal era Renzo. Ella nunca había discutido esa versión. Amaba a su marido y quería cuidar su orgullo como cabeza de familia. Lo dejaba recibir todos los elogios, aunque fuera ella quien firmara los cheques. Sabrina suspiró hondo y se sentó frente al escritorio de su dormitorio, donde la esperaba la pantalla del portátil. Como dueña de una empresa de inversión digital, su trabajo exigía atención plena. Reuniones virtuales, análisis de datos y decisiones millonarias eran su pan de cada día. Había elegido trabajar desde casa para poder encargarse también del hogar. En la práctica, sin embargo, pasaba más tiempo atendiendo los caprichos de doña Marta y Paula que ocupándose de sí misma. Apenas llevaba 15 minutos concentrada en un informe cuando alguien comenzó a golpear su puerta con brusquedad. Ni siquiera alcanzó a decir «pasa», cuando la puerta se abrió sin permiso. «Ay, Sabrina, siempre estás ocupada», resopló Paula, entrando con gesto aburrido, seguida de cerca por doña Marta, que se detuvo a mirar la habitación con ojos críticos como si estuviera inspeccionando un hotel. «Trabaja, trabaja, trabaja, como si fuera tan importante», bufó la suegra. «Renzo se está partiendo el lomo en otra ciudad y tú aquí, encerrada tan a gusto con el aire acondicionado». Sabrina decidió callar. Discutir con doña Marta era como hablarle a una pared altanera. Conocía de memoria cada reproche. Paula se acercó al escritorio y lanzó un folleto brillante sobre el teclado, justo encima de unos documentos importantes. «Mira esto, Sabrina. Es un paquete de vacaciones de lujo a Cancún. Quiero ir con mis amigas de la uni. Mi grupo va a quedarse en una villa con alberca privada», anunció, metiéndose a la boca unas papas fritas caras que iban dejando migas sobre la alfombra clara. Sabrina tomó el folleto y lo revisó con atención. El paquete ofrecía 5 días en una villa exclusiva frente al mar, por $2000 por persona. Paula pensaba ir con 3 amigas. El total rozaba los $8000. «Págalo ahora mismo, sin hacerla de emoción», ordenó la muchacha, sin dignarse a mirarla, mientras contestaba mensajes en su celular de última generación, comprado también con el dinero de Sabrina. Una sensación fría le recorrió la espalda. No era la primera vez. La semana anterior, Paula le había exigido un bolso de marca de unos $700. El mes anterior, doña Marta le había pedido un juego de joyas con diamantes. Sabrina había cedido una y otra vez, convenciéndose de que lo hacía por la paz del matrimonio. Siempre transfería el dinero desde su cuenta personal, pero ponía como concepto salario de Renzo, para que en los movimientos bancarios de la familia pareciera que todo venía de él.
Esa mañana, sin embargo, la paciencia se le había agotado. Acababa de pagar la tarjeta de crédito sin límite que compartían doña Marta y Paula, desbordada de compras de lujo, restaurantes, ropa, gadgets, salones de belleza. Devolvió el folleto al escritorio, miró a Paula fijamente y dijo con calma: «Lo siento, Paula. Esta vez no voy a pagarlo». La habitación se quedó en silencio. El televisor del salón sonaba a lo lejos como un zumbido apagado. Paula dejó de masticar y se quedó boquiabierta. Doña Marta, que revisaba los cajones del closet de Sabrina como si fuera suyo, se volvió de golpe, con la cara encendida. «¿Qué dijiste?», escupió Paula incrédula. «Que no voy a pagarlo», repitió Sabrina con voz suave pero firme. «Si quieres unas vacaciones tan lujosas, tendrás que hacerlo con tu propio trabajo». Los ojos de Paula se abrieron desmesuradamente. «¿Trabajar? ¿Me estás diciendo que me ponga a trabajar? Me estás insultando». «No te estoy insultando», intentó aclarar Sabrina. «Solo digo que...». «No sigas», interrumpió doña Marta avanzando hacia ella. «¿Qué valor el tuyo para hablarle así a mi hija? ¿Tú quién te crees en esta casa? No eres nadie. Solo estás de invitada en la casa de mi hijo, de invitada». La palabra invitada le cayó a Sabrina como una bofetada. Invitada en la casa que había comprado y pagado por completo antes de casarse con Renzo. Invitada en la casa cuya escritura, guardada en una caja fuerte camuflada tras un cuadro, llevaba solo su nombre. «Señora, esta casa...», intentó decir. «¿Esta casa qué?», la cortó Marta. «¿Estás celosa porque no puedes irte de vacaciones? ¿Porque eres una tacaña? Lo único que sabes es gastar el dinero de mi hijo. No sirves para nada más que para eso». Sabrina apretó las manos bajo el escritorio para contener el temblor. Llevaba 3 años tragándose humillaciones, que si era fría por no darles nietos, que si su trabajo no valía nada comparado con el esfuerzo físico de Renzo, que si las cosas de la casa las pagaba el hijo y no ella. Pero llamarla invitada en su propio hogar y tacaña con su propio dinero superaba cualquier límite. «Paula es la hermana de Renzo», continuó doña Marta alzando la voz. «Es normal que le pida cosas a su hermano. Y tú, como esposa, tu deber es servir y complacer». «Servir, sí. Financiar un estilo de vida ridículamente lujoso, no», respondió al fin Sabrina, notando cómo le temblaba un poco la voz. «¿Así que ahora te atreves a contestarme? ¿Te atreves a alzarte contra tu suegra?» Doña Marta sacó el celular del bolsillo de su bata. «Muy bien, que Renzo lo escuche. A ver si sigues tan valiente cuando hable con él». Durante años, cada vez que aparecía un conflicto, esa había sido la amenaza. «Voy a llamar a Renzo». Sabrina solía rendirse antes de llegar a ese punto para evitar discusiones con su marido. Esta vez, sin embargo, cuando la vio marcar y activar el altavoz, sintió algo distinto, un cansancio tan profundo que ya no dejaba espacio para el miedo. «Llámalo», dijo simplemente. «No voy a cambiar lo que acabo de decir». El tono sonó 3 veces antes de que la voz grave de Renzo respondiera desde la otra ciudad. «Sí, mamá. Estoy ocupado. ¿Qué pasa?». Al oírlo, doña Marta transformó su voz. La hizo temblorosa, quebrada, con un sollozo ya preparado en la garganta. «Hijito, ten paciencia conmigo. Tu madre está muy triste». Paula, a su lado, puso cara de víctima instantánea, dispuesta a apoyar la función. Sabrina los miraba con una frialdad que ni ella misma se reconocía. Sabía exactamente qué iba a decir su suegra. Era un guión que había escuchado 1000 veces. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo llorar? ¿Sabrina está ahí? ¿Te está cuidando, verdad?», preguntó Renzo ya inquieto. «Justo de eso te llamo», rompió a llorar doña Marta. Tu esposa ha sido muy cruel con nosotras. Paula solo le pidió un poco de dinero para unas vacaciones. Es normal, hijo. Está estresada con la universidad, necesita despejarse. Solo le pidió unos $2000 y ella le gritó. «¡Renzo!», le gritó. Sabrina abrió la boca para protestar, pero se contuvo. No le había gritado.
Solo había dicho no, con calma. Y no solo eso, siguió Marta, intensificando el drama. Le dijo a Paula que se pusiera a trabajar como una cualquiera, que somos unas parásitas, que está cansada de darnos de comer. Y encima dijo que todo es suyo, que el dinero es suyo, cuando sabemos que es el dinero que tú te matas trabajando para mandarnos desde fuera. La mirada de Sabrina se fijó en el teléfono como si fuera un animal peligroso. Las mentiras salían tan fluidas de la boca de su suegra que casi parecían verdad. En el fondo, aún albergaba una esperanza infantil, que Renzo reconociera la manipulación de su madre, que la defendiera. Él había conocido a la Sabrina trabajadora, prudente, generosa. ¿La recordaría? ¿Sabrina está ahí? La voz de Renzo sonó fría, cortante. Pásame el teléfono con ella. Doña Marta sonrió con triunfo y extendió el celular hacia Sabrina. Ella, sin embargo, no lo tomó. Ni siquiera quiere hablar contigo, hijo, mintió la suegra. Dice que le da igual, que llames a quien quieras, que no tiene miedo. Pon el altavoz, ordenó él. Ya estaba activado. Sabrina, rugió Renzo, cuida cómo le hablas a mi madre. Sabrina tragó saliva. Renzo, yo no he... No quiero escuchar tus excusas, la interrumpió. ¿Qué tipo de esposa eres? Tu obligación es respetar a mi mamá. Mi mamá es mi cielo. ¿Por qué te has vuelto tan tacaña? La palabra se le clavó como un cuchillo. Tacaña. Ella, que había pagado la operación de corazón de Marta el año pasado. Ella, que había saldado las deudas de juego del difunto padre de Renzo antes de casarse, para que la familia no se hundiera. Ella, que todos los meses transfería a la cuenta de Renzo un salario que en realidad salía en un 80% de su cuenta personal, para que él pudiera presumir de un cargo de gerente de área creado a medida en la sucursal de su propia empresa. Todo para que él se sintiera hombre proveedor. Paula solo te pidió $2,000 para un viaje. Es mucho dinero, Renzo. Intentó explicar Sabrina. Mucho, dices, la cortó él. Ese dinero es fruto de mi esfuerzo aquí, de partirme el lomo lejos de ustedes. Te mando el dinero para mi familia, no para que tú lo acumules como una avara. Haz la transferencia ahora mismo. No me hagas pasar vergüenza delante de mi madre. Cumples lo que ella diga o se acabó entre nosotros. ¿Me escuchaste, Sabrina? Se acabó. Era la amenaza de siempre, el divorcio como arma. Renzo sabía que Sabrina lo amaba y que le aterrorizaba perder su matrimonio, así que la usaba como un látigo cada vez que necesitaba imponer algo. Esa tarde, sin embargo, el amor se había ido desmoronando con cada palabra. Lo que quedaba era un cansancio denso, pegajoso, que lo cubría todo. La llamada terminó con un golpe seco. Renzo colgó sin esperar respuesta. Doña Marta y Paula se giraron hacia Sabrina con una sonrisa satisfecha, convencidas de haber ganado otra batalla. ¿Lo oíste?, se burló doña Marta. Tu propio marido ya habló. Transfiere ahora mismo los $2,000 a la cuenta de Paula, ni un centavo menos. Y sin tardarte, añadió Paula cruzándose de brazos. Mis amigas ya están esperando para reservar. Sabrina las miró en silencio. Había querido mucho a aquella mujer como si fuera su propia madre y había tratado a Paula como a una hermana pequeña. Ahora solo veía a dos desconocidas hambrientas de lujo. Inspiró hondo. Notó cómo el temblor de su cuerpo se detenía y en su mente se abría una claridad helada. No había temor, no había dudas. Está bien, dijo en voz baja. Marta y Paula interpretaron esas palabras como rendición. Así me gusta, rió la suegra, saliendo de la habitación con paso victorioso, seguida de una Paula que ya tarareaba de felicidad, imaginando sus fotos en bikini frente al Caribe. La puerta se cerró. Sabrina siguió mirando el marco unos segundos y repitió en un susurro, solo para sí: está bien. Pero el significado había cambiado por completo. No era «está bien, les transferiré el dinero», sino «está bien, el juego termina aquí».
No tomó el celular para abrir la aplicación del banco. Tomó el portátil. La habitación dejó de ser un dormitorio y se convirtió en una sala de operaciones. Sus dedos volaban sobre el teclado con precisión quirúrgica. El primer correo fue para su asistente personal, Raquel. Asunto: operación cierre. Instrucciones claras, sin adornos. Cancela de inmediato todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Renzo, Marta y Paula. Efecto inmediato. Suspende todos los pagos automáticos a sus cuentas. Detén el pago de los servicios de la casa a partir del próximo mes. Esta noche me mudo. El segundo correo fue para su banquero privado. Congela todas las cuentas mancomunadas. Traslada la totalidad de mis activos personales a una nueva cuenta custodiada solo a mi nombre. Prepara poderes para mi abogado. El tercero, dirigido al equipo legal de su empresa, Sabrina Global Investments, S.A. Inicien el proceso de recuperación de los 2 vehículos de lujo registrados como autos operativos, actualmente en posesión de Renzo y familia. Redacten carta de despido para Renzo por uso indebido de recursos. Al pulsar enviar en el último correo, Sabrina se recostó unos segundos en la silla. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin peso sobre el pecho. No iba a marcharse dentro de semanas, ni a hablar con Renzo cuando regresara a casa. Se iría esa misma noche. Se levantó y se dirigió a la pared donde colgaba un cuadro con caligrafía árabe. Tras él había una pequeña caja fuerte empotrada. Marcó el código, la abrió y en lugar de joyas sacó documentos. La escritura de propiedad de la casa a su nombre, el acta constitutiva de Sabrina Global Investments, los títulos de los coches, sus pasaportes, sus títulos universitarios. Todo lo guardó en una mochila discreta para portátil. Luego abrió su amplio closet. De un lado colgaban sus prendas sencillas de casa y sus velos largos y modestos, los mismos que doña Marta se burlaba llamándolos antiguos. Del otro lado, casi ocultos, estaban sus trajes de poder, blazers finos, vestidos formales, ropa de trabajo que usaba en reuniones importantes. No empacó nada de eso. Solo tomó una maleta de mano pequeña. En esa maleta no puso ropa, sino discos duros externos con copias de seguridad de todos los datos de su empresa, varios cuadernos con anotaciones importantes y un álbum de fotos de sus padres, ambos fallecidos. Era lo único material que consideraba realmente irreemplazable. Echó un último vistazo a la habitación. En la cómoda estaba la foto de su boda con Renzo. Él, sonriendo ampliamente, abrazándola de manera posesiva. Antes había visto en esa sonrisa amor y orgullo. Ahora le parecía la mueca de alguien que se sabía ganador de un premio mayor. Tomó el marco, sacó la fotografía y la rasgó en 2. Guardó la mitad donde salía ella, como recordatorio de lo que había sido y de lo que nunca más sería. La parte con el rostro de Renzo la dejó sobre la mesa, boca abajo. Esperó. Las horas pasaron, las 9, las 10, las 11 de la noche. Las risas del salón se apagaron, el ruido del televisor cesó. Escuchó las puertas de los dormitorios de doña Marta y Paula cerrarse. Tal vez soñaban ya con su villa en Cancún. A medianoche en punto, Sabrina abrió la puerta de su cuarto. La casa estaba a oscuras y en silencio. En la sala, las cajas vacías de la cena de restaurante de lujo que habían pedido para celebrar su victoria seguían tiradas sobre la mesa, impregnando el aire con olor rancio a mantequilla y salsa. Caminó hasta el comedor, tomó una hoja de papel y un bolígrafo, escribió una sola frase: según lo que pidió Renzo y mamá Marta, me voy de la familia. Doblando el papel, lo dejó en medio de la mesa, en el lugar donde cada mañana servía el desayuno. Luego abrió la puerta principal con cuidado. El aire fresco de la noche le acarició el rostro. Salió de la casa que había levantado con su propio esfuerzo y cerró la puerta sin hacer ruido. No miró hacia atrás. Justo cuando llegó a la reja del fraccionamiento, un sedán negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó y apareció el rostro sereno de Raquel. ¿Todo listo, señora Sabrina?, preguntó en voz baja.
Sabrina subió al asiento trasero. «Todo listo. Vámonos al hotel», respondió. Mientras el coche se perdía entre las luces de la ciudad, Sabrina sacó el celular que usaba para comunicarse con Renzo y su familia. Lo apagó, abrió la bandeja de la tarjeta SIM, partió la pequeña tarjeta en dos y la dejó caer en el cenicero del coche. Después sacó otro teléfono, más sobrio, que solo usaba para asuntos de negocio y del que Renzo no tenía noticia. Escribió un mensaje breve a su abogado, el licenciado Fernando Herrera. «Por favor, inicie mañana mismo la demanda de divorcio. Causa: conflictos continuos y abandono financiero por parte del esposo». El mensaje se envió. Sabrina cerró los ojos y se reclinó en el asiento de piel, mientras el sedán se dirigía hacia un hotel 5 estrellas en pleno centro de la ciudad, donde ya la esperaba una suite presidencial reservada a su nombre. Por primera vez en 3 años, Sabrina sintió la extraña sensación de ser una mujer libre. Paula se despertó a las 10 de la mañana siguiente. La luz del sol ya atravesaba las cortinas de tela cara de su habitación. Se estiró perezosamente, con una sonrisa ancha. Era un día importante. Ese día pensaba reservar su viaje de $8,000. Imaginaba la cara de envidia de sus amigas cuando les enseñara sus boletos en clase business y las fotos en la villa con alberca privada. Alcanzó el celular en la mesita de noche, abrió enseguida su aplicación de viajes favorita y comenzó a elegir opciones. Vuelo en business, villa frente al mar, servicio de chef privado. El total marcó unos $8,000. Da igual, pensó, Sabrina siempre tiene. Ingresó los datos de su tarjeta de crédito adicional platino, regalo de su cuñada. Pulsó «Pagar ahora». La pantalla tardó un poco en cargar y apareció en rojo. «Transacción rechazada. Consulte con su banco emisor». Paula frunció el ceño. «Jaladas del wifi», murmuró. Desactivó la red inalámbrica y activó los datos del móvil. Repitió el proceso. «Rechazado. Una tercera vez. Rechazado». Probó con algo más barato. Unos tenis de $200. Rechazado. Probó recargar el saldo de su móvil con $10. Rechazado. Un cosquilleo de pánico le subió por la nuca. Abrió la app de banca en línea para revisar su cuenta de débito, donde Sabrina solía depositarle una generosa mesada. El saldo mostraba apenas unos cuantos dólares, suficientes para 2 sopas instantáneas. «¡Mamá!», gritó Paula, pegando un brinco de la cama. «¡Mamá, despierta! ¡La tarjeta no pasa!». Doña Marta, aún medio dormida, gruñó molesta. «¿Qué pasa ahora? Tan temprano y ya estás gritando. Seguro ya llegaste al límite. Usa mi tarjeta y ordena el desayuno, tengo hambre». Paula respiró un poco más tranquila. Quizás solo era eso, el límite. «Bueno, entonces con la tuya pago el viaje y después Sabrina te sube el límite», dijo, algo más calmada. «Ni se te ocurra gastarte mi límite», replicó Marta, incorporándose con esfuerzo. «Primero llama a Sabrina y que lo arregle». Paula entonces reparó en algo. La casa estaba extrañamente silenciosa. A esa hora siempre se percibía el olor a café y pan tostado que Sabrina preparaba, o el sonido de la aspiradora, o de la licuadora. «Oye, mamá, ¿y Sabrina? Está muy callado todo». Doña Marta bufó. Habrá decidido hacerse la ofendida y encerrarse en su cuarto. Déjala, que se le baje, así aprende cuál es su lugar. Salieron del dormitorio y fueron a la sala. El desastre del banquete de la noche anterior seguía allí. Cajas de comida, platos sucios, vasos vacíos. Fueron a la cocina, limpia, ordenada, pero fría, sin rastro de desayuno. Caminaron hasta la habitación de Sabrina. La puerta no tenía seguro. Marta la empujó de un golpe. La habitación estaba vacía y demasiado ordenada. La cama parecía recién tendida por una camarera de hotel. El closet estaba entreabierto. Adentro solo quedaban las prendas sencillas de casa. En la mesa del comedor, Paula vio una hoja de papel doblada. La tomó y leyó en voz alta. «Según lo que pidió Renzo y mamá Marta, me voy de la familia». Doña Marta le arrancó el papel de las manos. «Se fue». «Va, puro drama».
Habrá corrido con su mamá al pueblo a quejarse. Es una llorona. Ya volverá en cuanto se le acabe el dinero. ¿Y si se fue de verdad? ¿Y si se llevó las tarjetas?, preguntó Paula con la voz quebrada. Tranquila, todavía tenemos mi tarjeta, dijo Marta con falsa seguridad. Sacó de su cartera una tarjeta de crédito dorada con el logo de un banco importante. Mira, para que veas, añadió, entrando a una tienda en línea desde el celular. Hoy mismo me compro un bolso nuevo para celebrar que esa tacaña se largó. Eligió un bolso de colección limitada de unos $1.500. Pulsó en comprar. Transacción rechazada. El color se le fue del rostro. Probó otra vez. Rechazada. Intentó con una pinza para el cabello de apenas $3. Rechazada. Esto es cosa de Sabrina, chilló. Nos cortó las tarjetas. Marcó el número de Sabrina. Una voz automática le informó que el número no estaba disponible o fuera de servicio. Marta lanzó el teléfono contra el sofá. «Malcriada», se atrevió a apagarnos el teléfono. «Llama a Renzo, rápido, que venga a poner orden», dijo entre sollozos furiosos. Paula, con los dedos temblorosos, marcó al marido de Sabrina. Renzo contestó con voz ronca de recién despertado. «¿Qué pasa, Paula? ¿Sabrina ya te hizo la transferencia?» «Justo eso, Renzo». Paula empezó a llorar. Sabrina se fue de la casa. Se largó y bloqueó nuestras tarjetas. La mía, la de mamá, todas. Y mis vacaciones. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego se oyó a Renzo teclear rápidamente en su laptop. «Espera, voy a revisar», dijo. Abrió su cuenta de nómina, saldo cero. Aquel día se suponía que debía recibir su sueldo mensual. Intentó entrar al portal de la empresa. Acceso denegado, usuario inactivo. Probó su tarjeta corporativa pidiendo un café por una app. Rechazada. El correo electrónico llegó justo entonces. Un mensaje frío del Departamento de Recursos Humanos de Sabrina Global Investments. Estimado señor Renzo, en virtud de la evaluación de desempeño y la reestructuración de la compañía, le informamos que, a partir de la fecha, su relación laboral con la empresa queda terminada. Le rogamos entregue el apartamento corporativo y el vehículo asignado en un plazo máximo de 24 horas. El corazón de Renzo dio un vuelco. «Esto tiene que ser un error», murmuró, más para sí que para las personas al teléfono. Era la empresa de Sabrina, sí, pero... Volvió a revisar. Nada. Apartamento y coche le serían retirados. Su voz, al regresar al altavoz, era puro pánico. «Mis tarjetas también están bloqueadas». Sabrina congeló todo. Admitió con un hilo de voz. «Mamá, ¿estás ahí?» Pasó el celular a manos de doña Marta. «¿Y ahora qué, Renzo?», sollozó ella. «La mensualidad de la casa se regresó. Un correo del banco dice que el pago de la hipoteca, esos $5.500 de este mes, fue rechazado». Renzo se quedó mudo. El verdadero horror apenas empezaba. Solo entonces comprendieron que aquella mujer callada, con velo y sonrisa discreta, era el pilar de cada centímetro de lujo que los rodeaba, y ese pilar acababa de retirarse. Sabrina despertó en una cama extraordinariamente cómoda. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas gruesas de la suite presidencial del hotel. Se estiró. No había alarma insistente, ni golpes en la puerta, ni gritos pidiéndole el desayuno. Solo un silencio amable. Pulsó un botón junto a la cama y al poco un mayordomo entró empujando un carrito con su desayuno. Croissants calientes, frutas exóticas, jugo recién exprimido y un café negro intenso, su favorito. Sabrina se sentó junto al enorme ventanal que daba a la ciudad y empezó a comer contemplando el hormigueo de coches allá abajo. En el escritorio de caoba, al otro lado de la habitación, descansaba un celular, el viejo número que usaba para la familia. La noche anterior no lo había apagado, solo lo puso en silencio y lo dejó cargando. Quería ver con sus propios ojos cuánta desesperación sería capaz de generar su ausencia. A las 10 en punto, justo cuando Paula descubría que su tarjeta no servía, la pantalla del teléfono comenzó a iluminarse.
Primero fue Paula. El aparato vibró sin sonido sobre la madera durante 20 segundos hasta que la llamada se cortó sola. Sabrina no había activado el buzón de voz. No quería regalarles ni siquiera la ilusión de ser escuchados. 2 segundos después, mamá Marta. Vibró, se cortó. Otra vez, Paula, y otra vez, mamá Marta. Luego un silencio de 5 minutos. Sabrina imaginó cómo estarían probando otras tarjetas, tal vez llamando al banco, todavía convencidas de que era un error técnico. Sonrió apenas. Sabía exactamente a qué hora le llegaría a doña Marta el correo de la hipoteca impaga. A las 10:01, el aparato casi explotó. Renzo apareció en la pantalla. Sabrina bebió un sorbo de café. La foto de él sonriendo la miraba desde la pantalla luminosa y sin embargo le pareció la cara de un desconocido. Dejó sonar. Se cortó. Inmediatamente. Marta. Luego Paula. Luego Renzo, otra vez. Empezaron a llamarla en turnos como un coro de pánico. La pantalla no paraba de encenderse y apagarse, de vibrar. Los mensajes de texto empezaron a acumularse. De Marta. Niña malcriada, regresa. No seas desobediente con tu esposo. De Paula. Sabrina, ¿qué pasa? Las tarjetas no funcionan. ¿Te equivocaste al bloquearlas? De Renzo. Esto no tiene gracia. Reactiva las tarjetas. Mi mamá quiere salir de compras. Sabrina terminó el café, dejó la taza sobre el plato y se levantó despacio. Se acercó al escritorio y se quedó de pie, mirando cómo los números subían. 10 llamadas perdidas. 15. 20. Más mensajes. Te ordeno que regreses a la casa ahora mismo, escribió Marta. La tele se apagó, el internet no sirve, el aire acondicionado tampoco. Hace un calor horrible, vuelve, por favor, escribió Paula acompañando sus palabras con docenas de emojis llorosos. Renzo, al ver que su tono autoritario no funcionaba, cambió de estrategia. Amor, ¿estás enfadada? Lo siento, me pasé. Pero no actúes como una niña, activa las tarjetas. No tengo efectivo ni para desayunar. Por favor. Las llamadas llegaron a 40, luego a 50. Durante casi 2 horas, el teléfono vibró sin descanso, intercalando llamadas, mensajes, súplicas, insultos, promesas, amenazas. Cuando la pantalla marcó la llamada perdida número 60, la intensidad disminuyó. Quizá se les había acabado la batería, quizá por fin se habían dado cuenta de que no respondería. Sabrina exhaló largamente, como si expulsara con el aire 3 años de humillación. Tomó el teléfono, vio el número de llamadas, el contador de mensajes sin leer, más de 100, y no abrió ninguno. Entró a la lista de contactos y bloqueó a Renzo, a doña Marta y a Paula. Luego abrió el cajón del escritorio y dejó el teléfono dentro. Lo cerró con llave. Ese aparato sería solo una prueba más en manos de su abogado. Exactamente en ese momento sonó el otro móvil, el de trabajo. En la pantalla aparecía el nombre del licenciado Fernando. «Buenos días, licenciado», saludó Sabrina con una serenidad nueva en la voz. «Buenos días, señora Sabrina», respondió el profesional. «Tal como me pidió, la demanda de divorcio quedó registrada hoy por la mañana en el juzgado de lo familiar. Ya tenemos número de expediente. La orden para congelar los bienes comunes también fue admitida. En breve se notificarán tanto en el domicilio conyugal como en la oficina de su esposo». Sabrina sonrió, esta vez de verdad. «Muchísimas gracias por la rapidez, licenciado». «Para eso estoy, señora. Cualquier novedad, le aviso». Colgó. Un capítulo se cerraba oficialmente. Mientras tanto, en la otra ciudad, Renzo veía cómo su mundo se desmoronaba. A las 11 de la mañana sus tarjetas corporativas habían sido rechazadas al intentar pagar el desayuno del hotel. Sus cuentas personales estaban en cero. El correo del despido no dejaba lugar a dudas. Debía entregar el departamento y el coche de la empresa en menos de 24 horas. Si regresaba a la casa de su madre sin nada, quedaría como un fracasado. Si se quedaba allí, lo echarían de todos modos. No tenía ahorros propios. Había vivido durante años como si fuera rico, pero cada peso provenía en realidad del trabajo de Sabrina. Avergonzado y desesperado,
recurrió a alguien a quien había olvidado desde que se creyó gerente de área, un antiguo compañero de barrio llamado Agustín. Lo llamó, le inventó una historia de robo, aseguró que su cartera había sido arrebatada y que necesitaba dinero para regresar a la capital. Después de insistir, logró que varios subordinados suyos le prestaran entre todos unos $200. No alcanzaba para un vuelo, apenas para un boleto de autobús económico. El viaje de 18 horas en un autobús caliente, maloliente y lleno le resultó un infierno. Acostumbrado a subir fotos desde asientos reclinables de avión, ahora apenas podía apoyar la cabeza en el respaldo duro sin que la venciera el mareo. No durmió. La rabia y la vergüenza se mezclaban en un torbellino. Era fácil culpar a Sabrina por ser tan fría, a su madre por ser tan exigente, a Paula por ser tan caprichosa. Pero en los momentos más lúcidos, una voz interior le decía que el responsable era él, que había abusado de la paciencia de una mujer que le había ofrecido el mundo. Llegó a Ciudad de México al día siguiente, doblado de cansancio. Tomó, con lo que le quedaba, una moto por aplicación hasta el fraccionamiento donde vivían. La caseta se veía igual, pero él se sentía un extraño. La electricidad de la casa había sido cortada, por lo que el portón automático no funcionaba. El guardia le explicó con cierta pena que tendría que escalar la reja. Renzo lo hizo, bajo la mirada curiosa de una vecina. Al entrar, una ola de aire caliente, viciado, lo golpeó en la cara. La casa estaba a oscuras, las cortinas cerradas. El olor a comida descompuesta flotaba espeso. Las cajas de pizza y los restos de carne de la cena anterior se habían llenado de moscas. En la sala encontró a doña Marta y a Paula sentadas en el suelo de mármol, sudorosas, con el cabello pegado a la frente. Paula, que siempre había estado impecable, llevaba un camisón viejo. Marta, que nunca se quitaba sus joyas, estaba desaliñada. «¿Dónde está Sabrina?», fue lo primero que gritó Renzo. No preguntó cómo estaban ni qué había pasado mientras él viajaba. Marta se puso de pie de un salto, agitada. «¿Nos lo preguntas a nosotras? Esto es culpa tuya. Tú le diste todo el poder. Tú la acostumbraste a mandarnos», vociferó. «La defendías. Y ahora mira, se fue y nos dejó en la calle». «Esto pasó por tu avaricia», replicó Paula entre lágrimas. «Por tu viaje de $2000. Ahora sin Sabrina, sin tarjetas, ¿cómo voy a ir a la universidad? No hay internet». «Basta los dos», bramó Renzo. Su voz retumbó en la casa semivacía. Se hizo un silencio tenso. «Sí, se fue», admitió al fin. «Y se llevó todo lo que era suyo, porque esto», señaló las paredes, el piso, el techo, «nunca fue mío, ni suyo, era de ella». Doña Marta lo miró con ojos desorbitados. «¿Qué dices, hijo?», balbuceó. «Que el trabajo, el sueldo, la empresa, todo es de Sabrina», explotó él, alzando los brazos. «Esta casa, los coches, las tarjetas de crédito, todo. Yo nunca fui un gran gerente. Sabrina me colocó en la sucursal para que ustedes presumieran. Mi sueldo venía en realidad de su cuenta personal cada mes. Vivíamos de su dinero, siempre. Nosotros éramos los parásitos, y ahora ella ha decidido quitarnos la muleta». La confesión flotó en el aire denso como un olor rancio. Marta se desplomó de rodillas. Paula se cubrió la boca con la mano. Justo entonces, una serie de golpes secos resonó en la puerta principal. Esta vez no era el timbre, eran puños impacientes. Renzo, con las piernas temblorosas, fue a abrir. Afuera lo esperaban dos hombres robustos con uniforme de una empresa de leasing. Detrás de ellos, un camión de grúa aguardaba encendido. «Buenas tardes», dijo uno leyendo una orden. «Venimos a retirar dos vehículos, una minivan negra de lujo y una camioneta SUV blanca, ambas registradas a nombre de Sabrina Global Investments». Doña Marta salió disparada al escuchar aquello. «¿Cómo que retirarlas? Esos coches son de mi hijo», vociferó, lanzándose hacia el portón del garaje. «Renzo, diles algo, échalos». Renzo no se movió.
Apenas tenía fuerza para sostenerse. El representante de la empresa avanzó un paso, tranquilo ante el escándalo. Lo siento, señora. Nuestra relación es solo con la empresa que figura como propietaria legal. Y la propietaria instruyó, por medio de su departamento legal, la recuperación de estos vehículos porque el usuario ya no forma parte de la compañía. Paula salió corriendo, se aferró a la manija de la SUV blanca, su tesoro personal. «No se lleven mi camioneta, no pueden», gritó llorando histérica. Los trabajadores, acostumbrados a escenas parecidas, la hicieron a un lado con firmeza pero sin violencia. Al abrir el garaje, comenzaron a enganchar la minivan y la SUV a la grúa, ante la mirada atónita de los vecinos, que se asomaban tras las cortinas o bajaban a la banqueta fingiendo regar plantas. Cuando los dos vehículos, símbolos de su vida de gente bien, fueron arrastrados hacia la calle, Paula lanzó un alarido. Renzo se recargó en el marco de la puerta, derrotado. No tenía derecho a impedir nada. No era dueño de una sola llanta. Apenas se apagó el ruido de la grúa alejándose, otro coche se detuvo frente a la casa. De él bajaron 3 personas, 2 hombres y una mujer con uniforme impecable y carpetas en la mano. «Buenas tardes», dijo la mujer mirándolos con expresión neutra. «Venimos de parte del banco en relación con la hipoteca de esta propiedad». El corazón de Marta se encogió. Recordó el correo del día anterior que había ignorado. «Ayer se registró un impago de la mensualidad de $5.500, explicó la funcionaria. «Además, hemos recibido notificación oficial de la señora Sabrina Andrade, aval principal y titular de la cuenta origen de los pagos, informando que retira de manera permanente sus garantías y la domiciliación de las cuotas». «Pero esta es nuestra casa», protestó Renzo dando un paso al frente. «Es nuestro hogar conyugal. No pueden quitárnosla así. Tiene que ser parte del patrimonio de matrimonio». «Lo siento, señor», replicó la mujer sacando otro documento. «Según la escritura y el registro público de la propiedad, esta casa fue comprada al contado por la señora Andrade 2 años antes de contraer matrimonio con usted. Es, legalmente, un bien propio, no de la sociedad conyugal. Lo que figura como hipoteca es un crédito posterior, solicitado a su nombre y al de su familia, para el cual ella puso la casa como garantía. Ahora, dado que usted se encuentra en evidente incapacidad de seguir pagando, el banco está obligado a iniciar el proceso de recuperación del inmueble. Le damos un plazo de 72 horas para desocupar voluntariamente. Pasado ese tiempo, regresaremos con un actuario y se realizará el desalojo forzoso». La voz de la mujer era cortés pero firme. No había espacio para súplicas. Renzo se tambaleó. Sabrina no solo había comprado la casa, además la había puesto en garantía para un préstamo que ellos habían usado para renovar la cocina, comprar más muebles caros, irse de viaje, para fardar. 72 horas, musitó Marta antes de que las rodillas le fallaran. Cayó desmayada sobre el mármol sucio. Paula lanzó un grito ahogado y se arrodilló a su lado. Nadie los ayudó. Los funcionarios del banco se marcharon. Los vecinos volvieron a sus casas. La casa quedó otra vez sumida en un silencio denso. 2 días se convirtieron en una eternidad. Sin electricidad, la bomba de agua dejó de funcionar. Los baños se volvieron pestilentes. Sin agua, no podían ni lavarse la cara. La comida que quedaba se acabó el día anterior. Renzo, Marta y Paula se sentaban en el suelo de la sala, rodeados de muebles que pronto ya no serían suyos, con el estómago vacío y la garganta reseca. Marta parecía 10 años mayor. Su cabello estaba grasiento, su rostro apagado. Paula tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Tenemos que hablar con Sabrina», susurró Marta, por primera vez sin tono de mando. «Es la única que puede ayudarnos». Paula asintió, mordiéndose los labios. «Le voy a pedir perdón. Le voy a decir que no quiero nada, que no quiero ir a Cancún, que solo nos deje volver a casa». Renzo los miró. Ya no sentía rabia, solo una tristeza pesada. «No va a querer vernos». «Nos bloqueó», dijo con honestidad. «Pero podemos intentar ir a su oficina.
Es dueña de la empresa, tiene que estar ahí. Tal vez si hablo con ella, si me arrodillo, si le digo que... Agarraron los últimos billetes que quedaban en la cartera de Marta, los que había ido guardando en secreto para sus cosas cuando Sabrina le daba dinero para el mercado. Apenas alcanzaba para una sola carrera en taxi por aplicación al centro. Después, volver tendrían que resolverlo de otra forma. Subieron al coche con la ropa que llevaban puesta desde hacía días, oliendo a encierro. El taxista los miró por el retrovisor más de una vez, dudando de que aquellas tres figuras desaliñadas fueran a bajarse en uno de los edificios corporativos más lujosos de la ciudad. Pero así fue. Frente a ellos se alzaba una torre de cristal con un letrero brillante. Sabrina Global Investments. Renzo, Marta y Paula se quedaron unos segundos mirando hacia arriba. Ese edificio se había levantado con el talento de Sabrina. Debió haber sido un motivo de orgullo para él. Lo convirtió en escenario de su mayor humillación. Apenas cruzaron la puerta giratoria, dos guardias de seguridad de traje impecable se acercaron. «Buenos días. ¿Con quién tienen cita?», preguntó uno. «Soy Renzo, el esposo de Sabrina», respondió él intentando enderezar los hombros. «Quiero hablar con ella». «Un momento», dijo el guardia llevando la mano al auricular de su oreja. «Seguridad a recepción. Aquí hay un señor que dice ser el esposo de la señora Andrade». Escuchó la respuesta y su expresión cambió. «Lo siento, señor. Su nombre no está en la lista de visitas. Además, tenemos instrucciones explícitas de la señora Sabrina de no permitir el acceso ni a usted, ni a la señora Marta, ni a la señorita Paula». «¿Qué?», Renzo alzó la voz. «Soy su marido, tengo derecho a entrar». Marta se plantó delante del guardia. «Tú no sabes con quién hablas. Yo soy su suegra». «¡Sabrina!», empezó a gritar. «¡Sabrina, sal ahora mismo!». Los empleados que pasaban por el lobby se detuvieron un segundo a mirar aquel espectáculo extraño. Paula intentó tirar del brazo de su madre. «Mamá, por favor, nos estás haciendo quedar peor». «Que me traigan a Sabrina», insistía Marta. «Esa niña no sería nada sin mi hijo». «Señora, si sigue alterando el orden tendremos que sacarla», advirtió el guardia, ya perdiendo la paciencia. Justo en ese instante se abrió el ascensor privado del fondo. El lobby se quedó en silencio. De ahí salió Sabrina. Pero no era la Sabrina en bata y sandalias, con el cabello recogido a toda prisa. Era la Sabrina en su versión más verdadera y menos conocida por ellos. Un traje sastre azul marino perfectamente entallado, blusa de seda blanca, velo color marfil colocado con elegancia. Llevaba una carpeta en la mano y caminaba segura, acompañada por 4 directivos de traje y por Raquel, su asistente, que iba tomando notas. Cuando vio a Renzo, Marta y Paula, se detuvo. Sus ojos los recorrieron uno por uno. Al marido sucio y demacrado, a la suegra despeinada, a la cuñada con el rímel corrido. Su rostro no mostró ni odio ni pena, solo una calma fría, la de una directora general a la que le han interrumpido el horario. Renzo fue el primero en reaccionar. Al ver a su esposa tan imponente y a sí mismo tan hundido, cualquier rastro de orgullo se desvaneció. Corrió hacia ella y sin pensar, se arrodilló en el pulcro piso del lobby, rodeado de ejecutivos y recepcionistas. Abrazó los zapatos de Sabrina como si fueran un salvavidas. «Sabrina, amor, perdóname», sollozó. «Estaba ciego, estaba loco. Te juro que voy a cambiar. No me dejes, por favor. Te lo suplico, dame una oportunidad. Lavaré tus pies todos los días. Haré lo que quieras, pero no me divorcies». Marta, al verlo postrado, también se arrodilló, tratando de agarrar la manga del blazer de Sabrina. «Hija, Sabrina, perdona a esta vieja tonta. Yo fui la que te faltó al respeto. Fui una tonta, una ambiciosa. No nos dejes en la calle. No tenemos a dónde ir». Paula se quedó unos pasos atrás, llorando en silencio, demasiado avergonzada como para acercarse. El lobby entero los miraba, inmóvil. El sonido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Sabrina contempló a los tres, desplomados a sus pies. Miró a Renzo, que lloraba descompuesto,
A Marta, que temblaba, a Paula, que no se atrevía a levantar la cabeza. Respiró hondo. «Renzo», dijo al fin, con voz clara que reverberó en el espacio. «Levántate, no te humilles más». Él levantó la cara de golpe, esperanzado. «¿Entonces me perdonas? ¿Vuelves a casa conmigo?», preguntó, aferrándose a una ilusión. Sabrina negó despacio. «Un día tu madre me gritó que si no hacía todo lo que ella quisiera, debía salir de esta familia. Y tú, frente a ella, dijiste que entre nosotros se acababa si yo no obedecía». Pausó, permitiendo que la memoria se clavara en ellos. «Como esposa obediente, lo único que he hecho es cumplir su orden. Me fui de esa familia». Dio un paso atrás, soltándose del agarre de Marta y de Renzo. Miró al jefe de seguridad. «Señor», dijo, «no conozco a estas 3 personas. Están alterando el orden y retrasando una reunión con mis clientes. Por favor, sáquelas de mi edificio. Mi edificio». Esas 2 palabras cayeron sobre Renzo, Marta y Paula como un mazo. Era su edificio. No el de un gran gerente llamado Renzo, sino el suyo. «Con gusto, señora», respondió el guardia. 2 elementos más se acercaron. Levantaron a Renzo y a Marta del suelo con firmeza, sin brusquedades excesivas, pero sin darles oportunidad de aferrarse de nuevo. «Por aquí, por favor», indicaron. «Sabrina, no nos hagas esto», gritaba Renzo, mientras lo arrastraban hacia la salida. «Te lo suplico, te amo». Sabrina no volvió la cabeza. Se limitó a acomodarse la manga del blazer y a mirar a sus directivos. «Vamos», dijo. «Los clientes nos esperan». Salió del lobby entre el sonido amortiguado de puertas y tacones. Afuera, un sedán de lujo negro la esperaba con la puerta trasera abierta. Subió. El coche se alejó con suavidad. Dentro, el ambiente era fresco y silencioso. Afuera, en la banqueta, quedaban 3 figuras tambaleantes, sudorosas y confundidas. Los guardias los dejaron del lado de la calle, sobre el pavimento ardiente. Los transeúntes los miraban con una mezcla de lástima y morbo. El vidrio del lobby, ahora cerrado, reflejaba sus siluetas encogidas. Renzo tiró de la mano de su madre. «Levántate, mamá. Vámonos de aquí», murmuró exhausto. «¿Irnos a dónde?», preguntó Marta entre sollozos. «Mañana nos echan de la casa. No tenemos nada». Esa certeza se les clavó a los 3. Caminaron sin rumbo por calles que hasta hacía poco recorrían en coche con aire acondicionado. El sol les caía directo, el asfalto desprendía calor, el sudor les escurría. Renzo intentó llamar a parientes lejanos. Nadie contestaba o colgaban apenas escuchaban su voz. Quizá ya sabían que se habían vuelto un problema. Quizá Sabrina se les había adelantado para advertirles. Eran tóxicos. A la noche volvieron al fraccionamiento, pasando otra vez por encima de la reja. La casa oscura los recibió con su olor a podredumbre. No durmieron. Se quedaron tirados en el piso del salón, cada uno en su rincón, en silencio, interrumpido solo por los sollozos intermitentes de Paula. A las 10 en punto del día siguiente, tal y como había anunciado el banco, llegó la caravana. Esta vez no eran 3 empleados. Era un grupo numeroso, representantes del banco, un actuario del juzgado, varios policías, trabajadores de una empresa de mudanzas. El actuario leyó la orden de desalojo en voz alta. Marta intentó aventarse encima de él, gritando el nombre de Sabrina, el de Renzo, el de Dios, pero nadie cedió. 2 mujeres policías la sujetaron de los brazos y la llevaron afuera. Paula empezó a gritar cuando vio que marcaban sus bolsos, sus zapatos, su tocador con etiquetas numeradas de inventario. Renzo no dijo nada. Dejó que un policía le pusiera una mano en el hombro y lo guiara hacia la banqueta. Allí, sobre el pasto reseco del camellón, sentaron a los 3, madre, hijo y hermana. Desde allí, con el sol en lo alto pegándoles en la cara, vieron cómo sus cosas iban saliendo una a una. El sofá de piel, la mesa de comedor, el refrigerador de doble puerta, las camas, los adornos.
Todo lo que habían presumido en redes sociales y en las reuniones de vecinos fue cargado en un camión. Marta lloraba a gritos, golpeando la tierra. «Se acabó todo. Se acabó mi vida», repetía sin voz. Renzo apartó la mirada. No podía soportar el espectáculo ni las miradas de los vecinos, algunos compadecidos, otros abiertamente satisfechos. Cuando el último mueble estuvo en el vehículo, los empleados colocaron sellos en las puertas y ventanas de la casa. La casa quedó vacía y clausurada. El convoy se alejó. Los vecinos entraron uno a uno a sus casas. El show había terminado. Quedaron solos en la calle, con lo puesto. Paula, con la voz ya rota, susurró: «¿Y ahora qué?». Renzo cerró los ojos. Pensó en la ciudad industrial donde había estado trabajando, no en la versión glamorosa que contaba, sino en la de siempre. Fábricas, humo, calles de tierra. Pensó en Agustín, el amigo que aún vivía allí como un trabajador de a pie. Pidió prestado el teléfono del guardia del fraccionamiento y lo llamó. Esta vez no mintió. Le contó todo: el despido, el divorcio, la pérdida de la casa, la pobreza de golpe. Hubo un silencio largo, y al final, un suspiro. «Bueno, Renzo», dijo Agustín, «vente para acá, pero olvídate del gerente. Aquí vas a vivir en un cuartito y vas a trabajar como cualquiera, nada de lujos». Renzo aceptó. Marta, en un gesto extraño de ironía, sacó de su sostén un fajo de billetes viejos. El dinero que había ido rascando poco a poco del presupuesto de Sabrina para emergencias. Emergencias como esa, justamente. Alcanzó para 3 boletos de autobús, los más baratos, destino a esa ciudad industrial del Bajío. El viaje fue largo, incómodo, con asientos duros y paradas constantes. Para Marta y Paula, acostumbradas al confort de la minivan, fue una pesadilla. Llegaron de madrugada. Agustín los esperaba en la terminal con una moto vieja. Renzo subió detrás de él. Marta y Paula, con sus maletas, tuvieron que tomar un transporte público abarrotado hasta la colonia donde vivía. El hogar que les ofreció Agustín era un cuarto de 3 por 4 metros en una vecindad húmeda, con baño colectivo para 10 familias. «Pueden quedarse aquí un tiempo», dijo Agustín con naturalidad. «Yo dormiré estos días en lo de un amigo. Pero mañana mismo empiezas a trabajar conmigo en el mercado, Renzo. Esto es la vida real». Al día siguiente, a las 3 de la mañana, Renzo ya estaba en el mercado de abastos, cargando costales de arroz, cajas de verduras, charolas de fruta. De gerente pasó a ser cargador. Su espalda, acostumbrada a las sillas ergonómicas, crujía con cada viaje. Trabajó hasta las 3 de la tarde, 12 horas seguidas, por un sueldo que apenas alcanzaba para la comida del día. No tenía opción. Si no trabajaba, no comían. Marta, incapaz de quedarse quieta en el cuarto sofocante, se vio obligada a enfrentar su propio orgullo. Fue tocando puertas en la vecindad, preguntando si alguien necesitaba que le lavaran la ropa. Sus manos, antes adornadas con manicura y anillos, acabaron rojísimas de tanto frotar camisas ajenas en lavaderos de cemento. Paula, que no tenía carrera ni experiencia, encontró trabajo en un pequeño comedor cerca del mercado, una fonda de azulejos manchados y mesas pegajosas. Su tarea era lavar platos, trapear, limpiar el baño y gritar pedidos a los choferes de camión que entraban y salían. El primer día se rompió un plato y la dueña, una mujer ruda, le descontó el costo de su paga diaria de $2. Por las tardes, al fregar el piso del baño con cloro, Paula escuchaba a algún cliente reproduciendo en su teléfono videos de playas del Caribe, de Cancún, de hoteles con alberca infinita. Se quedaba un segundo mirando la pantalla ajena, veía reflejado el sueño que había exigido y se le caían las lágrimas sobre el piso sucio. Se abrazaba las rodillas y lloraba en silencio, sin que nadie la escuchara mientras se obligaba a callar su propio lamento. El karma había llegado, y dolía más de lo que jamás imaginó. 6 meses después, en aquella misma habitación sofocante, los 3 se sentaban alrededor de una pequeña estufa de gas. Renzo volvía del mercado con la cara quemada por el sol
y el cuerpo más delgado pero fibroso. Sobre la mesa ponía unos cuantos billetes de 5 y de 10 pesos, arrugados por tantas manos. Marta, encorvada, revolvía una olla con la única cena, sopa instantánea aguada. Sus manos estaban cuarteadas y llenas de callos. Paula, sentada en un rincón, masajeaba sus pies hinchados con las sandalias plásticas llenas de polvo. «Le echaste demasiada agua», refunfuñó Renzo. «Va a saber a nada». «Si no te gusta, cocina tú», saltó Marta. «¿Crees que no me duelen los brazos después de lavar 10 kilos de ropa ajena?» Paula también gruñó. «Yo también estoy cansada. Hoy un cliente se fue sin pagar y la patrona me lo descontó a mí. Otra vez me quedé sin salario. La sopa hirvió». Marta la repartió en 3 platos pequeños. Era una ración ridícula para 3 adultos agotados. Comieron en silencio unos segundos, hasta que Renzo dejó caer la cuchara. «Todo esto es culpa tuya», escupió mirando a su madre. «Si no hubieras sido tan avariciosa, tan empeñada en humillar a Sabrina delante de todos, nada de esto habría pasado». «¿Culpa mía?», replicó Marta, con los ojos desorbitados. «Tú eras el hombre de la casa. Tú tendrías que haber puesto todo a tu nombre, haber controlado a tu esposa. En vez de eso, te dejaste mantener como un mantenido. Eres un débil. Yo hice todo para que ustedes pudieran presumir», gritó Renzo levantándose. «Acepté ser un figurín, un gerente de papel, para que tú pudieras ir a tus reuniones hablando de mi hijo el ejecutivo. ¿Y cómo le pagaron a Sabrina? Llamándola parásito, echándola de la familia». La voz se le quebró. «Lo arruinamos todo». «El que lo arruinó fuiste tú», se defendió Paula. «Tú fuiste el que la engañó, el que le gritó por teléfono. Yo solo quería irme de vacaciones. No sabíamos que el dinero era suyo. Yo lo...» «Calla los dos», gimió Marta, tapándose los oídos. Aquella noche, como tantas otras, la vecindad fue testigo de gritos, reproches y platos que se estrellaban contra el suelo. No habían aprendido nada. Era como si la pobreza hubiera desnudado no solo sus bolsillos, sino la miseria de su carácter. Vivían castigados no solo por la falta de dinero, sino por su incapacidad de asumir culpas y cambiar. Su infierno ya no estaba lleno de muebles caros, sino de resentimiento. Muy lejos de allí, en la costa, el viento cálido del mar soplaba sobre una terraza amplia. Sabrina se encontraba en una villa aún en construcción, en una zona exclusiva de la Riviera Maya. Frente a ella se abría el mar Caribe, con el sol poniéndose en tonos naranja y dorado sobre el horizonte. Era la misma región con la que Paula había soñado para sus vacaciones. Sabrina estaba allí no como turista, sino como propietaria. Supervisaba la fase final de su nuevo resort ecológico de lujo, un proyecto en el que llevaba años trabajando. Vestía un vestido de lino sencillo pero elegante y un velo color arena que hacía juego con la playa. A su alrededor se movían arquitectos, ingenieros y jefes de obra, atentos a cada indicación. «Asegúrense de que la alberca infinita use materiales reciclados y que el sistema de filtración sea de bajo consumo», decía. «Quiero que logremos la certificación más alta en sostenibilidad». Su celular de trabajo sonó. En la pantalla apareció el nombre de Raquel. «¿Cómo va todo por Ciudad de México, Raquel?», preguntó Sabrina, viendo cómo el cielo se teñía de morado. «Muy bien, señora», respondió la asistente. Le actualizó. «La remodelación de su antigua casa en la calle Bugambilias va al 90%. ¿Confirmamos el diseño de interiores que había aprobado?». Sabrina guardó silencio unos segundos, mirando el sol que se hundía en el agua. Esa casa había sido construida con amor y luego habitada por la traición. «Véndela», dijo al fin. «No necesito recuerdos desagradables. Es solo un activo. Véndela al mejor precio posible y con ese dinero financiaremos el hogar para niñas que queremos abrir cerca de aquí». «Entendido, señora», contestó Raquel apuntando. «Ah, una cosa más. Desde el área legal me informan que su divorcio ya quedó firme. Todos los bienes han sido reconocidos como de su propiedad al 100%. Enhorabuena». Sabrina cerró los ojos un momento. «Gracias a Dios», susurró.
Y hay una última novedad sobre el señor Renzo y su familia, añadió Raquel con cautela. ¿Desea saberla? Dime. Los detuvieron en la ciudad donde viven ahora. Al parecer, doña Marta fue sorprendida robando dinero de la ropa que otros vecinos colgaban en los tendederos compartidos. Al investigar, la policía descubrió que Renzo llevaba años usando un título universitario falso, incluso antes de trabajar con usted, y tenía varias denuncias por fraude y abuso de confianza. Enfrentan varios cargos. Ya veo, dijo Sabrina, tras un silencio prolongado. No sintió alegría ni deseo de venganza, solo una confirmación amarga de algo que siempre había intuido. El carácter acaba llevando a cada quien a su lugar. Deja que la ley haga su trabajo, concluyó. No necesitamos hacer nada más. Sí, señora. Por cierto, ya quedó programado el pago de bonos para todo el equipo del proyecto en la Riviera. Perfecto. Se lo han ganado, respondió Sabrina. Colgó y se quedó sola en la terraza, mirando el horizonte. El viento del mar agitaba suavemente su velo. Inspiró profundo, llenando los pulmones de sal, luz y libertad. No era solo una mujer rica, sino una mujer reconstruida. Había sobrevivido a la traición de quienes más amaba, se había defendido de los que la tomaban por un cajero automático con piernas y, sobre todo, había vuelto a encontrarse consigo misma, con la Sabrina capaz, inteligente y generosa que existía antes de que la culpa y la manipulación la encadenaran. Ahora se sabía, por fin, entera. El pasado quedaba atrás, convertido en experiencia. Frente a ella se abría un mar inmenso y limpio, y, por primera vez en años, caminaba hacia el futuro sin miedo. ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Sabrina? ¿Te habrías ido antes o habrías aguantado más tiempo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, te removió algo por dentro o te recordó a alguien, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Cada suscripción y cada comentario ayudan a que podamos seguir contando relatos intensos como este, llenos de emociones, giros inesperados y finales que nos dejan una lección.